Bueno, pues vamos a ver. Tienen un parecido más. Cada día que pasaba desde que decidimos que íbamos a presentar el libro, Dale al botón. cada día que pasa desde que decidimos que íbamos a presentar el libro, cada día estoy más convencido que el título es un acierto impresionante. Además es que está muy ligado a todos nosotros, no a todo. Es que no a todo es lo que nos dice constantemente la administración, no se puede esto, no se puede esto, no, eso, como que es imposible. Es decir, cada día estaba más convencido de que el título, desde luego, era muy acertado. Yo he ido cambiando de lo que iba a plantear cada día también, porque es que yo creo que el libro es muy denso, Guillermo, entonces me ha costado trabajo. Y encima, como yo soy también un poco denso, creo, pues haciéndole caso a él, pues me busqué en la biblioteca un libro que hay sobre el Tamayazo. El mismo periódico de Villaverde, ahí tenéis uno, que hemos traído unos cuantos para que lo podáis coger también, ¿no? Es decir, entonces, pero sigo, mi idea principal sigue siendo la misma, pero he cambiado algunas cosas. Y el primer bloqueo, la primera cosa que le iba a preguntar a Guillermo es cómo a los 10 años, porque escribisteis el guión a los 10 años, es un tiempo, escribisteis un guión, yo creo que metiéndome en el tema, incluso lo que ha dicho Fernando y luego nos dirá Guillermo, iba a ser una película fenomenal, porque con muchas intrigas, con muchos actores, es decir, yo la veía como muy bien, es decir, ¿y cómo es que no se pudo hacer? Pero bueno, ahí él lo explicará un poco mejor, que para eso se lo pregunto, son las incógnitas de lo difícil que es hacer una película. Y después, continuando con esto, pues el tema de a los 10 años, que son ya 20 años, que claro, tú tenías 23 tacos, y mi hijo el mayor también, es decir, pero es que han pasado 20 años, que ha dado mucho que dar, ¿no? Sí. Y entonces la pregunta, ligándola con la anterior, es que nos expliques porque lo que tú has planteado y cómo veías ese tema de los 10 y de los 20 años. Vale. Bueno, pues muchas gracias. Debo deciros lo primero que esta es la presentación del libro más participada, en la que hay más gente, que me hace mogollón de ilusión, y en la que además parece ser, o sea, que ha habido teatro, que yo no lo sabía y me ha parecido muy guay, porque una cosa que yo nunca he podido ver, nunca he podido saber, es cómo habrían sonado, bueno, ahora ya lo sé, pero cómo habrían sonado esos diálogos que yo había escrito en un guión si actores y actrices los hubieran representado en una obra de teatro o como estaba escrito en el guión para una peli. Bueno, la historia de por qué hace 10 años yo me puse a escribir un guión sobre el Tamayazo es porque, perdón, no, hace 10 años ahora y 10 años del Tamayazo, ¿no? 10 y 10, es porque cuando el 15M empezó, digamos, a tener como una cierta bajada de intensidad, no una bajada muy grande, pero digamos que ya no había manifestaciones todos los días, ¿vale? A mí, no solo a mí y a otra gente nos entraba como un poco angustia de, bueno, de este movimiento que va a quedar, qué va a ser, qué va a pasar, ¿no? Era un periodo de tiempo en el que tampoco había, no existía, por ejemplo, no existía Podemos, no había ninguna idea de hacer una candidaturas municipalistas, no había nada de eso. Y entonces, a la luz de los acontecimientos de lo que había sido el 15M, a mí una de las cosas que me impresionaba mucho era la fuerza que el movimiento tenía en Madrid, una ciudad, un territorio que mediáticamente, históricamente y con los resultados electorales en la mano, es una ciudad donde la derecha gobierna con tranquilidad, tiene mayorías absolutas, ¿no? ¿Por qué esa fuerza, no? Y entonces yo en ese momento pensé que una parte de esa fuerza venía precisamente de que durante 10 años, o sea, entre el 2003 y el 2012,
digamos, el partido que para el resto del país significaba lo que sería la alternancia política, ¿no? Pues entre el PP y el PSOE, en el bipartidismo, era un partido que en Madrid no tenía, digamos, una presencia, una fuerza, y entonces me acordé del Tamayazo. Pensé, claro, el Tamayazo para mí lo relacionaba como con una especie de perder el sentido, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y entonces, esos acontecimientos que 10 años antes, cuando yo tenía, pues sí, 23 o así, debía tener, o un poco menos, pues los había vivido como cualquier ciudadano, como con mucha indignación, pero sin hacer mucha cosa al respecto, ¿no? O sin creer que pudiera hacer yo mucha cosa, por más de que además no había votado al PSOE, quiero decir, más allá de lo que estaban haciendo la gente que, digamos, los representantes políticos que habíamos elegido unos y otros, pues no era como en el 15M, donde si hubiera pasado algo así, pues probablemente no hubieran salido de las sedes de los ayuntamientos o de la Asamblea de Madrid, ¿no? en Vallecas. Y entonces pensé que a la luz del 15M el Tamayazo se entendía mejor. Se entendía mejor lo que quería decir, se entendía mejor lo que significaba, ¿no? Y bueno, pues escribí un guión, y el guión no se hizo no porque hubiera una oscurísima trama o una conspiración. La inmensísima mayoría de las películas no se hacen. Lo normal es que no se hagan. Y luego hay algunas excepciones en las que pues, hay suerte, se consigue financiación, hay una tele que dice que quiere meter dinero, yo qué sé, ¿no? Se levanta la financiación. Y en este caso pues empezó bien, y en un momento dado pues no había posibilidad de hacerla, y pues ya está. O sea, para mí no fue una cosa como traumática, fue como, bueno, pues un guión que no ha salido y ya está. Dentro de ese mundo, ¿no? Dentro de ese mundo es una cosa que puede suceder. En mi trabajo de guionista pasaba todo el rato. Yo me había, por ejemplo, cuando yo era guionista de Hospital Central, y entre Hospital Central y que empecé a ser concejal, yo no dejé de trabajar como guionista en ningún momento, y fue un periodo como de 4 o 5 años, desde que yo dejé Hospital hasta que entré de concejal en el ayuntamiento. Y ninguna de las cosas en las que trabajé y por las que cobré, ni una sola de ellas las llegó a ver nadie nunca en una pantalla. Quiero decir, no es raro que tú hagas proyectos que no salen. Con lo cual, pues ahí se quedó. 10 años después, o sea, hace relativamente poco, Lengua de Trapo puso en marcha esta colección de episodios nacionales, que básicamente son una serie de libros que ellos están haciendo, contando episodios un poco al estilo de Galdós, pero no todos escritos por Galdós, sino por una diversidad de gente que cuentan, ¿no?, diferentes acontecimientos de la vida de nuestro país. Yo había escrito un libro con Lengua de Trapo hacía un año y medio, 2 años, no, un poco más ya, como casi 3, 4. Pero bueno, tenía relación con ellos y habíamos hablado muchas veces de escribir un libro para la colección. Y yo les había ido proponiendo temas y no habíamos terminado de concretar ninguno. Me acuerdo, por ejemplo, uno de los temas, me apetecía mucho contar los años 90 a través de los especiales que había hecho Martes y 13 en la televisión, no como ir contando de qué eran los chistes, de qué se hablaba, cuáles eran las cosas que se podían decir y cuáles no, qué audiencia habían tenido, qué pasaba esos días, no, me parecía como tal. Me acuerdo que esa fue una idea. Otra idea que me acuerdo que manejamos y que al final pues no la concretamos fue, no sé si os acordáis, la gente más mayor os acordaréis, por desgracia, de este tristemente célebre acontecimiento del asesino del rol. No sé si os acordáis de ese acontecimiento. Bueno, pues yo llevo toda la vida jugando al rol con mis amigos, y me acuerdo mucho de ese acontecimiento y del pánico que se generó alrededor de los juegos, y los padres asustados, y las teles generando un terror sobre los adolescentes muy, muy grande y tal. Y pensé, bueno, por ahí podríamos tener otra cosa. Pero no terminábamos de concretar, ¿no? Y entonces, la mañana en la que se votó la reforma laboral en el Congreso, había 2 diputados de UPN que iban a votar a favor de la reforma laboral, y que en el último momento se cambiaron de bando y votaron en contra. Si esa situación, si no hubiera habido el error de este diputado del Partido Popular que se equivocó en la votación, el resultado habría sido que la reforma laboral no hubiera salido. Y la historia política de esta legislatura habría sido radicalmente distinta, profundamente distinta, sin entrar en las vidas de millones de personas que gracias a la reforma laboral han tenido unas condiciones de vida más razonables, ¿no? Cuando eso salió,
en redes, cuando eso pasó, en redes inmediatamente apareció la palabra tamallazo, ¿no? Y yo pensé, joder, qué fuerte que 20 años después esto siga siendo algo que no hay que explicarlo, que lo dices y todo el mundo sabe a qué te estás refiriendo, como que sigue circulando, y además en Twitter, que es un sitio que ahora ya no, claro, porque ya hasta en Twitter somos viejos, pero que es un sitio como aparentemente como de gente un poco más joven, no sé qué, se entendía perfectamente. Y entonces yo estaba pensando, de hecho escribí un tuit como diciendo, uy, yo tengo un guión de esto, por si a alguien le interesa. Porque, oye, nunca se sabe. Inmediatamente me escribió Jorge Lago, el editor jefe de Lengua de Trapo, y me dijo, esta es la historia que tenemos que contar. Y entonces ese es el sentido de que el libro exista. Que también explica, también a mí me hace cierta ilusión eso, porque creo que es útil para explicar que esta idea un poco, o sea, como que hay escritores que tienen tiempo y dinero y que pueden, digamos, hacer libros sobre sus obsesiones, y hay escritores que son trabajadores y trabajadoras y que escriben libros de cosas que, cuando pueden, de cosas que les interesan, les gustan y les apasionan mucho, pero llegan a ellas de una manera muy azarosa. Tan azaroso era que no se hiciera el guión como de pronto que hubiera esa posibilidad de hacerlo. Os digo más, no lo contéis por ahí. Pero esta semana me ha llamado una productora diciendo que quería leerse aquel guión de hace 20 años, a ver si aquello tenía, no sé si llegará a algún puerto o no, pero es verdad que nunca sabes, o sea, las historias de los guiones nunca sabes por dónde van a llegar, y por eso mi consejo es que ante la duda siempre digáis, tengo un guión, si alguien necesita que alguien escriba algo, aquí estoy. Esto sería un poco